Estamos en el capítulo 19. Vamos a leer versículos que ya hemos leído, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre ellos. Estamos en el capítulo 19, vamos a ver desde el versículo 17. Dice así: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El martes pasado, el hermano Milton, entre otras enseñanzas, dijo que Dios muestra su deseo de querer relacionarse con su pueblo. En el momento su pueblo eran los israelitas, ahora somos nosotros, como se nos recuerda en 1 de Pedro 2:9, ¿no? Pueblo escogido, pueblo santo, el pueblo que ahora es el pueblo de Dios. Somos los creyentes nacidos de nuevo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Dios, no obstante, es el mismo que descendió en Sinaí, es el mismo Dios que tenemos hoy. El pueblo ha cambiado, antes eran solo los israelitas, ahora somos todos los creyentes en Jesucristo, en todo el mundo, ¿no? Ese es su pueblo. Pero estamos centrados en el Éxodo, estamos centrados en esta imagen impresionante del descenso de Dios sobre el monte Sinaí, que vemos que impactó fuertemente a los israelitas con la terrible grandeza de su santidad. Si Dios es el mismo que descendió en Sinaí, el mismo hoy, no ha cambiado, una de las lecciones que hemos aprendido y que hemos comentado el jueves pasado en la reunión que tenemos por Zoom es cómo acercarnos a la presencia de Dios. Y ahora, cuando nos acercamos en comunión a la presencia de Dios, es los domingos, en el culto, es lo normal, ¿no? Y el jueves pasado pues estuvimos hablando un poco de la importancia de esta lección que nos enseña el Señor de cómo debemos acercarnos a su presencia con esa reverencia, con esa idea de oración y centrándonos en lo que vamos a hacer en el culto, en la adoración a ese mismo Dios que tanto impactó a los israelitas cuando descendió al monte. Dios nos asegura que cuando estamos todos o más reunidos, Él está en medio de nosotros. Así que llegamos a la conclusión de que
cuando venimos al culto en adoración, estamos adorando al Señor, como dice Él, en espíritu y en verdad, y por tanto debemos de hacerlo con reverencia y sintiendo pues el mismo temor de su santidad, como sentía el pueblo, ¿no? Como creyentes en Cristo, hoy evidentemente tenemos una perspectiva diferente a la hora de acercarnos al Dios que quiere tener una relación con nosotros, sabiendo lo que ya sabemos ahora, que cuando murió Jesús, el velo que nos separaba del lugar santísimo, el lugar donde se mostraba la presencia de Dios en el tabernáculo y después en el templo, y donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, pues el sacerdote entraba, solamente aquel sacerdote podía entrar solamente una vez al año, representando a todo el pueblo y ofreciendo un sacrificio por los pecados, como se enseña en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Como sabemos, cuando murió Jesús, este velo se rasgó en dos, de arriba abajo, en el momento que Él murió. Eso podemos recordarlo en Mateo, capítulo 27, y versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que esta partición, esto que pasó con el velo, simboliza que el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre por nuestros pecados fue suficiente y fue para siempre, y abrió el camino que nos separaba de la presencia de Dios. Ese camino fue abierto, y entonces ese rasgar de ese velo simboliza esa apertura a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Vamos a ver en Hebreos, y vamos a estar viendo bastante en Hebreos, porque Hebreos hace referencia a este capítulo 19 del Éxodo. Estamos en el capítulo 4 ahora de Hebreos, Hebreos 4, 14, donde se nos explica que ahora podemos acercarnos confiadamente en cualquier momento ante el trono de Dios. Hebreos 4, 14 al 16 voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué diferencia, ¿no? De aquel temblor, de aquel miedo casi escénico, ¿no?, de todo lo que estaba pasando en el Sinaí, a ahora que nos podemos acercar confiadamente, tranquilamente, con confianza, al trono de la gracia, donde está Dios, ¿no? Siguiendo con el pasaje que nos ocupa, vamos a ver aquí también en Hebreos cómo el autor de Hebreos hace referencia a ese capítulo 19 del Éxodo, pero ya desde una visión actual, después de la crucifixión, ¿no?, post-crucifixión. Ahora nos vamos a Hebreos 12, el versículo 18.
Voy a leer hasta el 24. Fijaros cómo al leer Hebreos enseguida recordamos lo que acabamos de leer en Éxodo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Hablábamos el jueves también del sonido, aquí menciona trompeta, en el otro lado en eso dice bocina, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, fijaros la palabra aquí, terrible, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, y ahora se dirige a nosotros los creyentes de ahora, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, vemos que nosotros no hemos sido testigos, como dice aquí, de lo que pasó en el monte Sinaí. Solamente lo leemos, ¿no? Y aquí nos lo recuerda. No os habéis acercado al monte, se podía palpar, ¿no? Pero sin embargo, dice que nos hemos acercado, versículo 22, al monte de Sión. Y el monte de Sión representa o quiere referirse siempre al cielo. Y es una imagen del cielo, y eso es lo que hemos leído en Hebreos 4:16, que os lo recuerdo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y aquí nos dice: os habéis acercado al monte de Sión. Así que vemos lo que ha conseguido Jesús. Jesús, por medio de su intercesión perfecta, nos lleva directamente a acercarnos al monte de Sión, al cielo, o a lo que significa la imagen del cielo, ¿no? A los pies, dice, del trono de la gracia, como dice en el capítulo 4. En el otro lado, en eso dice a los pies del monte, aquí a los pies del trono, ¿no? La gran diferencia. Así que es verdad que, no digo que al leer eso nos gustaría haber sido testigos de aquella imagen, ¿no? Aunque a lo mejor nos hubiéramos asustado, pero sería interesante haber visto la presencia de Dios allí en el Sinaí, ¿no? Pero ahora, cada domingo, si interpretamos las palabras de Hebreos, resulta que nos estamos acercando o estamos acudiendo, cuando vamos al culto, a la reunión celestial. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La palabra compañía se traduce también por asamblea o reunión o congregación, ¿no? Que es lo que decimos cuando estamos congregados, estamos reunidos, la asamblea de hermanos, ¿no? Entonces, Hebreos lo que nos está presentando es que nos demos cuenta que por la fe, cuando estamos en el culto, estamos asistiendo a una asamblea en la que participan
muchos millares de ángeles, los primogénitos que están inscritos en los cielos, los que ya están allí, los espíritus de los justos hechos perfectos, Dios en el trono, Jesús el mediador del nuevo pacto. O sea que estamos asistiendo a algo que no es visible como era el monte Sinaí, pero algo que espiritualmente ya es una realidad para Dios, porque ya formamos parte de su congregación, formamos parte de su pueblo, y cuando nos reunimos, ¿no? Muchas veces cantamos que es una bendición la reunión de los santos, de los hijos de Dios, ¿no? Así que, por medio de la fe, digo, entramos al cielo donde están congregados, versículo 22, miles de ángeles y todos los cristianos que ya han muerto y que han sido hechos perfectos, como dice el versículo 23, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto lo entendemos en el sentido de que todavía no ha habido la resurrección de los cuerpos, pero dice que, en la palabra dice que cuando morimos, el cuerpo queda aquí, pero el espíritu va a Dios que lo ha dado, a Dios, ¿no? Y entonces aquí en Hebreos nos lo explica muy bien, ¿no? Los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el que consigue todo esto, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aunque parezca que me lo estoy imaginando, es lo que nos dice el Señor que sucede durante el culto. Hay un texto que me gusta especialmente que menciona esto, que está en Efesios, en el capítulo 1, cuando dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, Pablo en esta carta está demostrando la certeza que tenemos de que para el Señor ya estamos allí. Estamos congregados y yo muchas veces menciono esa palabra, ¿no? Esto es un anticipo del cielo, porque estamos congregados los santos, alabando a Dios y escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, cuando está diciendo, nos bendice con toda bendición espiritual, ¿qué dice el Salmo, no? Cuán grato es que estén reunidos todos, que aquí reciben bendición, y aquí recibimos bendición, ¿no? No me puedo extender con este texto en toda su profundidad, pero apoya esa realidad de que por los méritos de Jesús, el mediador del nuevo pacto, como dice en Hebreos, Dios nos está anticipando esa bendición. Es ya un anticipo de la bendición de estar ya en el cielo cuando nos estamos congregando en su presencia ante el trono celestial, cuando estamos rodeados por todos los santos. Es un anticipo burdo del cielo, ¿no? Porque en el cielo solamente estarán los santos que hemos sido salvos, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, y ya estaremos transformados y ya no habrá ninguna presencia de pecado allí, ¿no? En la iglesia puede haber personas que todavía no sean santas, todavía no hayan creído, ¿no? Pero es un anticipo de que cuando estamos reunidos estamos recibiendo esta bendición, la que dice Pablo, ¿no? Que me gusta en especial, como le llaman, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No estamos en el cielo aún, no estamos en los lugares celestiales aún, pero en Cristo Dios nos ve santos, nos ve perfectos, nos ve puros, nos ve limpios, nos ve hijos. Y ya está anticipando que realmente estamos allí, aunque sea solo espiritualmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la congregación que vivimos ahora
y la congregación a los pies del Sinaí. Hebreos 12:24 dice a Jesús el mediador. La diferencia está en el mediador. El mediador ha cambiado. Moisés era el mediador que tenía el pueblo en el Sinaí. Él era el que transmitía las palabras de Dios, era el que intercedía delante de Dios pidiendo por el pueblo. Dios le hablaba y nada más. Él no podía solucionar el problema del pecado que había en las personas, como hizo Jesús, ¿no? Pero él era el intermediario que estaba entre Dios y el pueblo, y subía al monte, Dios le hablaba, bajaba del monte, él hablaba al pueblo, volvía a subir al monte y tenía un trabajo que mencionó el otro día Milton, tremendo, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. Pero Dios prometió, lo podemos leer en el libro de Deuteronomio, prometió un nuevo y mejor profeta. Deuteronomio capítulo 18, 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Fue lo que pasó ahí en el capítulo 19 de Éxodo, ¿no? Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí estaba hablando, ¿no?, del nuevo mediador, el gran profeta, Cristo, ¿no? Fijaros que este libro de Deuteronomio, que también escribe Moisés, hace referencia otra vez al capítulo 20 de Éxodo, el versículo 19. Dijeron a Moisés, y tiene las mismas palabras que habla en Deuteronomio, dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, ¿no? Y Deuteronomio está haciendo referencia a eso. Conforme a lo que pedisteis a Jehová, no vuelvo a oír yo la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Así que Moisés, haciendo referencia a esa petición que ellos hacen, Dios le hace la promesa de que va a enviar un nuevo profeta, un nuevo y un mejor profeta, ¿no? Así que Dios envió a Jesús, y Jesús, que es Dios, de manera que por la obra que Dios hace en la persona de Jesús a favor nuestra, podemos estar ahora en la presencia de Dios y no morir. Cosa que con Moisés no podía pasar, ¿no? La cita de Hebreos termina con una advertencia. Estoy en Hebreos 12, versículo 25. Es muy parecido a lo que dice Deuteronomio también ahí en la cita que hemos leído. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. En Éxodo 19 también termina advirtiendo que no traspasen el límite, que se santifiquen los sacerdotes. Había una serie de advertencias, ¿no?, que tenían que cumplir para acercarse a la presencia de Dios. En otras palabras, cuando nos reunimos como pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios, estamos haciendo, como he dicho al principio, algo serio,
algo reverente y no nos reunimos para que nos entretengan. Hay personas que vienen pensando que vienen a entretenerse, a ver si lo paso hoy bien o si siento algo, salgo hoy bien, porque no. La idea no es que nos vengamos al culto a que nos entretengan. La idea es que venimos al culto a congregarnos en la presencia de Dios para adorar a Dios y para recibir las palabras de Dios en confianza, como decía el otro texto, ¿no? Confiadamente. Podemos acercarnos al trono de Dios y acudimos con ese sentimiento, debemos acudir con ese sentimiento de reverencia y adoración. Reverencia y adoración porque estamos ante la presencia del Santo y además tenemos el privilegio de poder escuchar las palabras del Dios Santo. Dice al final en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Amén. Amén.